Buenas tardes, estamos en una emisión más de su programa Yordlum, Proyecto Tierra, transmitiendo desde Los Jarochos. Y el día de hoy nos acompaña el regidor Gabriel Medina, regidor del municipio de Toluca, miembro del Partido de la Revolución Democrática. Y ellos han tenido un trabajo muy interesante, Gabriel ha tenido un trabajo muy interesante en cuanto a lo que es el transporte público aquí en la ciudad de Toluca, y seguramente afectando a todo el país, con motivo del gasolinazo y de un incremento a las tarifas del transporte público que hicieron los concesionarios sin mediar una autorización de por medio, simplemente porque pues ellos podían hacerlo y lo hicieron. Así es, ¿no? Así es, se dio esta alza ilegal. Muy buenas tardes, días, noches a los compañeros. Tardes, días, noches. ¿No? Ahí atemporal este asunto. Muchas gracias a los jarochos por recibirnos el día de hoy. Pedro, muchas gracias por tu invitación a tu programa. Y sí, ¿no? Esta alza ilegal que se dio a la tarifa de transporte público es un acto, como se dice, es ilegal. No tiene un sustento técnico, político o económico hacer este aumento, y más porque hoy el transportista, no el chofer, el transportista o el dueño de las líneas está exigiendo subir esta tarifa al pasaje. ¿Y por qué es ilegal? Porque una tarifa de transporte público se consensa y se emite por la autoridad, ¿no? Que aquí hay que hacer otra referencia importante. Nosotros desde hace 5 años hacemos activismo por mejorar el sistema de transporte público. Desde hace 5 años exigimos que el servicio mejore. Y desde hace 5 años estamos promoviendo que las cosas cambien. Y hoy, pues al salir este acto, nosotros le decimos acto gandalla, ¿no? Alevoso por parte de los transportistas, pues salimos nosotros a las calles a defender la economía, ¿sí? de las personas. Si bien yo pertenezco a un partido que es el PRD, esta acción la estamos haciendo con ciudadanos de a pie, con ciudadanos que vemos que la situación no es tan sencilla en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país económicamente, y salimos a denunciar a las empresas que están cometiendo estos actos ilegales, y hemos tenido ya bastante éxito en el sentido de que la ciudadanía se está organizando ellos solos, y evitando esta alza ilegal, otorgando los 8 pesos nada más, ¿no? Es el primer dato que podríamos dar. Ahí, ¿cómo se vería esto? Así, retomando la frase famosa de ¿y usted qué haría? ¿Y usted qué haría? Sube la gasolina, por lo tanto, efectivamente, suben sus costos de trabajo de ellos, pero nos afecta a toda la ciudadanía, nos afecta porque pues, los alimentos son transportados en vehículos que utilizan gasolina y han subido ya varios de precio. Nos afecta porque los taxistas utilizan gasolina y sube su costo de trabajo. Nos afecta en todo, porque gran parte de las cosas que tenemos en la sociedad son movidas a través de vehículos que utilizan gasolina, y eso provocó un incremento. Proyecto Yordlum es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión: limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. ¿Usted qué haría? Me platicaste ahorita que se subieron ustedes a las unidades del transporte público para pues forzar a los choferes a que les regresaran lo que estaban cobrando de excedente a los pasajeros, y que había una respuesta interesante, pero que reaccionaron los choferes y entonces los agarraron, los secuestraron y los fueron a encerrar, los patrones, y los encerraron allá donde estaban las instalaciones. En su corralón. Fíjate que nos subimos la primera semana a los camiones y preguntábamos al pasaje cuánto les habían cobrado. Todos decían que 10 pesos. Argumentábamos el aspecto legal del cobro del pasaje, y todos los pasajeros se unían para solicitar
que se les regresara el pasaje, le pedíamos al chofer que lo regresara y la mayoría lo regresó. Nos habíamos subido en un día a 40 autobuses e hicimos que regresaran esos 2 pesos que están siendo cobrados de manera ilegal. Posteriormente, a la otra semana, pues reaccionan los patrones y traían la consigna de amedrentarnos, ¿no? y evitar que nos subiéramos al camión, porque ellos decían que no iban a permitir que les alborotáramos al pasaje. Ese era su argumento, porque no hay ninguna forma de que ellos eviten que se cobre de manera justa cuando el pasaje se organiza. Cuando 40 personas, 50 personas se organizan y exigen que se les regrese los 2 pesos que son cobrados de manera ilegal, y hay quien comenta cómo están ustedes argumentando o quejándose por el aumento a 2 pesos el pasaje. Yo simplemente hago una reflexión sencilla. Hoy las familias mexicanas están compuestas de 2.5 a 3.5 hijos, ¿no? Más los padres. Son 5 personas. Imaginemos que se mueven a la escuela, al trabajo, diariamente en el camión, ¿sí? Son 50 pesos de ida y 50 pesos de regreso, 100 pesos. Y el padre de familia hoy en promedio gana 160 a 200 pesos su día de trabajo, si bien le va. Entonces se está yendo el 50 al 60% de su salario en moverse en un servicio de transporte público deficiente, peligroso, ¿no? Inequitativo. Se está invirtiendo una gran parte de su ingreso para ponerse en riesgo. Entonces, 2 pesos son 2 pesos para esa familia, para esas familias. Hoy no hay un sustento técnico, lo repito, ¿sí? No hay un sustento económico ni político. ¿Y por qué? En el usted qué haría. Hoy hay una sobresaturación de unidades de transporte público en el Estado de México, es decir, que no es rentable para los dueños estar compitiendo con otras unidades, con otras líneas. El pasaje va distribuido en todos esos camiones y hay una ocupación de un 30%, es decir, si a un camión le caben 40 personas, ¿sí? Este camión la mayor parte del día va con 12 personas. Va ocupada con 12 personas durante todo el trayecto. Entonces, si no hubiese ese exceso de unidades, si las unidades fuesen modernas, si los choferes estuvieran bien pagados, pues es rentable. Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Entonces hoy no es rentable tener 10 unidades, tú como patrón, ocupadas a un 30%, ¿sí? O más, y no es rentable. No puedo yo mantener 10 camiones con poco pasaje ocupándolas, no puedo yo mantener y pagar la gasolina de muy poco pasaje para mis 10 unidades. Si yo tubadas a un 100%, pues tengo más utilidades yo como dueño del camión, tengo mejores oportunidades para darle más oportunidades al chofer. Entonces es todo un vicio que se ha generado. Hoy el exceso de unidades y falta de calidad genera que hoy los transportistas, para mantener sus unidades viejas y su exceso de unidades, tengan la necesidad de incrementar el pasaje. Se dice que esas unidades crecieron en tiempos electorales. O sea, cada que había un proceso electoral, digamos que el premio por el apoyo a ese proceso era: toma, te doy 5 concesiones más, ¿no? Te doy 10. Y así creció el parque vehicular en lo que son los taxis, en lo que son los autobuses, y se genera parte del problema que ahorita estamos viendo en la ciudad de Toluca y en todo el Estado de México. Se decía que había, estoy inventando, más de 900 autobuses extra a los que deberían de circular en el Estado, por ejemplo. No, es una estadística mayor, ¿no? Aquí yo traigo este dato, dice concesionamiento por modalidad colectivo, es decir, los camiones que andan circulando en Toluca son 5.039 unidades legales, más las ilegales. ¿Cuántas son las ilegales? Las ilegales es un 30%, 40%. 5 por 3, 15.500 unidades extras. Sí, y estamos aquí Y eso es en Toluca. En Toluca, nada Ya más. no hablemos del Estado. En el Valle de Toluca, en la zona Toluca. Taxi, tenemos 45,000 unidades circulando de taxi en todo el Valle, en toda la zona de Toluca. Entonces, es un tema muy complejo.
Estas registradas en la Secretaría de Movilidad, porque son datos de la Secretaría de Movilidad, muy a fuerzas nos las dieron, más el mismo porcentaje de unidades ilegales o colectivos. 12,000 vehículos ilegales. Sí. 12,000 vehículos ilegales y 1,500 autobuses no regulares. No regulares. Así es. De esos que se paran a medio camino, en media calle, para bajar el pasaje, que van echando humo como si fuera, no lo sé, una chimenea ambulante. Los legales también hacen lo mismo. Los legales también Sí, andan sí, en la misma andan en condición. la misma situación ambiental y de condiciones laborales, ¿no? Y de operación. Entonces, aquí está superado el número, ¿sí? En un 50% de las unidades que se requieren. Y tenía que ver con lo que decía hace rato. Si nosotros tenemos 2,500 unidades que circulen de forma eficiente en el Valle de Toluca, es suficiente para mover a la gente de forma eficiente, pero requiere haber calidad. Oye, pero el secretario de Movilidad ahora es candidato, o es aspirante a independiente. Isidro Pastor dejó muchas deudas, en su registro decía que no había dejado deudas, pero ahorita hablamos de esas deudas. Entonces, No, pero él era el que se debía de organizar todo eso. y aquí traigo sus datos, ¿no? Todo, en qué condiciones dejó el sistema de transporte público. Personas lesionadas, personas muertas durante su gestión, gestionadas por el sistema de transporte público. Sí, que fue muy sonado, los universitarios que perdieron, una chica perdió una pierna, otros fueron, bueno, hubo hasta muertes. Sí, Hubo hasta muertes así es. de estudiantes universitarios, pero también hay gente que sin ser universitario ha sufrido. Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Mi madre, fíjate, un día dando la vuelta aquí en Juárez el camión, la iba a bajar de esquina, la baja a media vuelta, se arranca y va para abajo. Una mujer de 70 años, ¿no? Se levanta y todavía grita el chofer, fíjese, híjole. Sí, Y dice uno, pues, ¿qué pasa? Es muy complejo, ¿no? Y les doy un dato rápidamente. Incidencia reportada de accidentes de transporte público 2014-2016. El estado está dividido en 4 zonas, que es Toluca, Naucalpan, Ecatepec y Nesa, dentro de la Secretaría de Movilidad. Y aquí podemos ver los datos de Toluca, de los incidentes reportados en el transporte público, es decir, choques, ¿no? Alcances, situaciones de este tipo, atropellamientos de igual forma. En 2014, vamos a comparar hoy Toluca y Naucalpan, ¿no? Que en términos o densidad de personas que viven ahí son totalmente distintas, es mayor Naucalpan. 2014, 22 Toluca, 23 Naucalpan. 2015, 53 Toluca, 18 Naucalpan. Y en el 2016, 70 incidencias reportadas por transporte público, 30 Naucalpan, 19 Ecatepec y Nezahualcóyotl 48. En Toluca se han incrementado los incidentes de manera geométrica. Así es. Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Mencionaste ahorita que un reflejo de un buen sistema de transporte público es reflejo de una sociedad ordenada, progresista, digamos, bien comprometida con su sociedad. Equitativa. Cuando un gobierno otorga un sistema de transporte público justo, la sociedad es más justa, es más equitativa. Es decir, todos tienen acceso a las mismas condiciones y a las mismas situaciones. Y el transporte público es una referencia perfecta. Hoy el gobierno no le interesa el sistema de transporte público porque quien define la línea operativa y política en el tema del transporte público es el concesionario, y son los grupos concesionarios quienes amagan con el respaldo o no respaldo a una elección. Y hoy viene un proceso más a renovación del gobierno estatal, y recordemos cuando entra Erubiel Ávila y tiene que ver con esto de las concesiones aumentan en tiempos electorales, ¿sí? Las concesiones se otorgan a quien apoya en una campaña electoral, a gobernador, y eso es lo que tiene hoy en las condiciones al sistema de transporte público y genera que no sea un transporte público digno, justo e incluyente. Así debe ser un transporte público y cualquier servicio público. Digno, justo e Digno, incluyente. justo e incluyente. Y en el tema justo va el tema del precio, el tema del trato, el tema
de la calidad. Entonces, hoy no existe un servicio con esas características porque el gobierno no tiene la voluntad de hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Preguntaría ¿Usted qué haría? el presidente, ¿no? Hoy existe una ley de movilidad que hay que perfeccionar. ¿Para qué? Para promover que exista orden y organización entre el gobierno y el transportista. Quien tiene que definir y tiene que dar la pauta de organización es el gobierno. Hoy no tiene la rectoría de transporte público el gobierno, y hay que modificar esa ley de movilidad para que seamos justos, ¿no? Con los buenos concesionarios, pero también con los malos, ¿no? Hoy no hay quien sancione a los malos concesionarios o a los malos servidores públicos y prestadores del servicio público, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. No hay consecuencialidad. Es decir, tú transportas al pasaje, tú puedes matar a una persona, ¿sí? Si tú manejas un camión y no te pasa nada, te escapas y no pasa nada. Hoy tú puedes maltratar a tu pasaje, subir la tarifa del pasaje y no pasa nada. La ley tiene que ser dura con quien no la respeta en el tema del transporte público. Tiene que ser dura. Hoy no pasa nada. Es una cuestión muy light. Y eso implica tener una ley fuerte, que la rectoría tenga el Estado, y viene ya el proceso, ¿sí?, de llevar a cabo las concesiones únicas, de masificar el transporte público. Es decir, hay muchas estrategias ya para movernos en otras ciudades, y el tema de un sistema de transporte público masivo como es el Metrobús es muy viable en la ciudad de Toluca, o de mediana capacidad, no un Mexibus, porque esa es una copia sin sentido, ¿sí? Es un sistema mal empleado. Así de amplia y abismal puede ser eso, pero requerimos ser solidarios con el vecino, y eso no hay vuelta atrás, ¿eh? No podemos hoy decir él me está afectando por protestar, por mis derechos, entonces, y por sus derechos. Eso es muy muy importante, no vernos como distintos en este país. Gabriel, esto es Jordlum. Estás Muchas invitado gracias. cuando gustes acompañarnos a seguir reflexionando sobre los temas que nos afectan. Y pues adelante. Muchas gracias. Con tu cruzada. Hay que seguir, ¿no? Paguen los 8 pesos, no paguen más. Hay que pagar 8 pesos. Exacto, para el porque transporte. si das 10 te roban los otros 2 pesos, porque es un robo. Sí, los otros, quién sabe dónde se están yendo ahorita. Al patrón, al chofer no. Bueno, Entonces, ahí estamos. Gabriel Medina, presidente de la Comisión de Movilidad del municipio de Toluca, y hoy nos compartió todo esto. Gracias, Gabriel. Gracias, Pedro. Ahí estamos. Cuídense. Se despide Pedro Gómez. Esto es Jordlum. Proyecto Jordlum es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra.